Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Agradecemos a los medios de comunicación de esta Cámara Federal, que a través de ustedes llegamos a muchas voces, generamos conciencia y hoy que inician los trabajos, las reuniones mundiales del Banco Mundial, las reuniones internacionales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que es el tema central que nos compete ahora. Hace unos momentos concluimos precisamente una conferencia por la abolición del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, porque 80 años ya bastan. En ella tuvimos ponentes internacionales, compañeros y compañeras conferencistas que nos dieron una amplia charla de cómo está actualmente este problema de estas dos instituciones internacionales que han saqueado las economías de todos los países, que han abierto esa brecha de desigualdad y que además, bajo argumentos legales, pretenden desestabilizar las economías. Entonces, el día de hoy nos reunimos aquí, diputados y diputadas del grupo parlamentario del PT, de la promotora por la suspensión de la deuda pública en México y compañeros y compañeras de Deuda por Clima, así como otros compañeros simpatizantes que se han agregado aquí después de esta importante conferencia. Para ello, vamos a dar el uso de la voz a los diputados y diputadas en este orden. Tienen máximo 3 minutos para participar. Damos la palabra al diputado federal José Luis Sánchez González, posteriormente a la diputada federal Diana Castillo y posteriormente al diputado federal Jorge Fugio Ortiz, para posteriormente darle la palabra a la representante de Deuda por Clima, Diana Cantarey, y al representante de la promotora por la suspensión de la deuda pública, Camilo Valenzuela. Le sigue el compañero Humberto Montes de Oca, coordinador nacional de la estructura ejecutiva de la nueva Central de Trabajadores y también es parte integrante como secretario exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME. Y por último, vamos a tener la participación del compañero Sócrates Galicia de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura. Es por ello que estamos aquí presentes para decir basta ya al saqueo por naturaleza, por cuerpos, por tierra de estas dos instituciones. La abolición total al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Damos la palabra. Nos congratula profundamente acompañar y ser partícipe de esta conferencia de prensa. Obviamente agradecemos a los medios aquí presentes y antes haber también asistido al foro que se denominó 80 años son más que suficientes por la abolición del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El tema central es el de la deuda pública que tiene no solo México, sino muchos países del mundo, una deuda ilegal, una deuda inmoral, una deuda incobrable, una deuda impagable, una deuda criminal, con la cual por supuesto no estamos de acuerdo, por el contrario estamos luchando por su cancelación. A eso obedece nuestra presencia ahora en este recinto. Los diputados del Partido del Trabajo compartimos la demanda, el reclamo, la lucha que está encabezando como fuerza de vanguardia la promotora nacional por la suspensión del pago de la deuda pública y en la que también interviene la agrupación cambio de deuda por clima o deuda por clima. Y es para nosotros muy importante dejar claro la necesidad de que se eleve el nivel de conciencia en relación con esta temática y se masifique la protesta, el reclamo,
para que esta sea una lucha de todo el pueblo y de todos los pueblos de América Latina y del mundo, porque no podemos ser tributarios perennes del imperio. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes que nos acompañan en esta rueda de prensa. Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros legisladores que el día de hoy nos encontramos reunidos para alzar la voz en defensa del pueblo mexicano. Asimismo, saludo a los medios de comunicación impresos, digitales y a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso. Como digna representante popular y como integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, mi compromiso por el bienestar de las y los mexicanos es incrementable, principalmente por el bienestar y el desarrollo de los sectores más desprotegidos. Nuestro compromiso como legisladores nos obliga y compromete a sumar esfuerzos para lograr el bienestar y el desarrollo integral del país en todos los sectores de la población. En este sentido, el día de hoy, las y los legisladores del Partido del Trabajo buscamos y presentamos alternativas para avanzar y dar soluciones a las problemáticas históricas que aquejan a nuestro país, como lo es la deuda pública. Si bien podemos concluir que a partir de este último sexenio y gracias a la Cuarta Transformación, encabezada por el ex y mejor presidente que ha tenido México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y con la continuidad de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las políticas y finanzas públicas están en su mejor momento histórico. Hablar de la deuda pública es referirnos a las obligaciones financieras, como pueden ser los bonos y los préstamos, contraídos por los 3 niveles de gobierno, a través de las cuales se comprometen a pagar con intereses y el préstamo original en ciertas fechas determinadas. En el último informe de finanzas públicas y de deuda pública, emitido el pasado mes de agosto del presente año, las finanzas públicas se mantuvieron sanas, registrando balances fiscales en línea con las metas establecidas y un nivel de deuda sostenible. Las finanzas públicas y la deuda pública en segundo trimestre del 2024 señalan que la economía mexicana continúa creciendo de manera sostenida, registrando un crecimiento trimestral de 0.2%, ligeramente superior al trimestre previo, según el INEGI. Los ingresos totales aumentaron el 5.3% en términos reales en el primer semestre del 2024, destacando un crecimiento de 6.2% en la recaudación tributaria, el más alto del 2016. La deuda pública se mantuvo en un nivel sostenible de 47.2% del PIB, consolidando en México como uno de los países emergentes con menor endeudamiento relativo y conservando el grado de inversión con las principales agencias calificadoras. Sin embargo, a pesar del buen panorama político, económico para nuestro país, en el tema de la deuda pública, en el Partido del Trabajo, creemos firmemente que faltan acciones contundentes que coadyuven con el Ejecutivo a crear mecanismos y políticas públicas de desarrollo. Es sostenible que impulsemos el bienestar de todos los mexicanos. Es por ello que el Partido del Trabajo estaremos presentando iniciativas y llevando a cabo foros que promuevan la abolición del pago de la deuda pública, entre muchas otras acciones afirmativas para dar solución a este problema histórico. Esto no es nuevo en México. Durante la independencia se suspendieron pagos, igual sucedió en la Revolución y los gobiernos posrevolucionarios hasta Cárdenas. Por otro lado, los conservadores, Anastasio Bustamante, Lucas Alemán, Santana, Porfirio Díaz y el PRIAN siguieron pagando y aumentaron la deuda. Tan solo en el año 2022 tuvimos que pagar
más de 792 mil millones de pesos aproximadamente, en tiempo de pandemia y de una grave crisis económica. Es la hora de revisar, evaluar y en su caso suspender los pagos y de dar prioridad a los múltiples y graves problemas internos y poder pagar nuestra deuda histórica con los que menos tienen y que han tenido, los indígenas, los obreros, los campesinos, los jóvenes, migrantes y todos los sectores más desprotegidos y vulnerables. Por la defensa de nuestra soberanía nacional es necesario revisar y evaluar esa deuda pública que cuenta con tantas trampas y pagos. Debemos suspender los pagos de la deuda y renegociarla para beneficio de nuestro pueblo. No hay que pagar a ciegas. No aceptamos la herencia del PRIAN que nos obliga a pagar dicha deuda y que ellos con sus malos gobiernos solo acrecentaron esta deuda. Por la soberanía nacional hay que suspender los pagos y a renegociar como lo han hecho todos los gobiernos progresistas de la historia, porque los tiempos así nos los exigen. Debemos mejorar el andamiaje jurídico y proteger los recursos de las y los mexicanos para el desarrollo integral de nuestro país. Por el bien de todos, primero los pobres, primero la gente. Desde el grupo parlamentario del Partido del Trabajo seguiremos luchando incansablemente para seguir con la transformación de nuestro país que es México. Que viva el pueblo mexicano, que sigamos trabajando, que viva la doctora Claudia Sheinbaum, quien es ahora nuestra presidenta de la República. Muchas gracias y que viva el Partido del Trabajo. ¡Viva! 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 Muy buenas tardes para todos. Les habla el diputado federal por el estado de Nayarit, Jorge Fugio Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Me siento muy contento de que el día de hoy se dé un paso más en la lucha por la justicia en este país. Hace unas horas se realizó este foro por la abolición del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, porque 80 años de esas instituciones han sido suficientes y han demostrado que nada contribuyen al desarrollo de los pueblos y que solo son instrumentos del saqueo de parte del imperio. Es trascendente que el día de hoy, en esta, la Casa del Pueblo de México, estén organizaciones presentes como la Promotora Nacional por la suspensión del pago de la deuda pública, como la organización Deuda por Clima, como la nueva Central de Trabajadores, como el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios. En el foro estuvimos presentes 6 diputados federales integrantes del grupo parlamentario del PT. En esta conferencia me siento honrado de estar junto a 3 compañeros más, lo que hace que estemos 4 diputados federales del PT presentes en esta conferencia: el compañero Gonzalo Gómez Alarcón, el compañero José Luis Sánchez González, la compañera diputada Diana Castillo. Y estamos aquí para decirles a las organizaciones que están encabezando esta lucha que no están solos, que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo va a aperturar, como lo ha venido haciendo desde que estamos presentes en esta Cámara, las puertas de la Cámara de Diputados para que aquí se discutan los temas que al pueblo le interesan, para que la Cámara de Diputados sea una trinchera para la organización popular, porque la unión hace la fuerza, porque el pueblo organizado todo lo puede, y porque, como decimos en las calles, Zapata vive y la lucha sigue. El día de hoy el mensaje
de quienes estamos aquí presentes es muy claro. Estamos promoviendo la suspensión de pagos de la deuda pública, la auditoría de esa deuda y la renegociación de la misma, porque necesitamos que los recursos de este país se usen para el desarrollo de México, se usen para que mejoren las condiciones de vida de nuestro pueblo y no para aumentar las ganancias de las transnacionales que representan al imperio que ha saqueado durante siglos este país. ¿Es cuánto? Buenas tardes, nosotras venimos como representantes del movimiento Deuda por Clima. Como Deuda por Clima somos un movimiento de movimientos que busca crear convergencia entre movimientos indígenas, feministas, ambientalistas, sindicales y movimientos de fe. Nosotras sabemos que tenemos que luchar en conjunto para hacerle frente a la crisis climática y civilizatoria que tenemos enfrente de nosotros. Sabemos que no tenemos más tiempo que perder para hacerle frente a esta crisis y para remediar todo el daño que ha hecho el deseo capitalista. Tenemos que converger y encontrar en la deuda un denominador común que nos exprime, que nos explota y que nos saquea. Nosotros sabemos que a partir de la deuda se legitima toda esta explotación, se legitima la jerarquía que existe entre los países que fueron colonizados y los colonizadores, y creamos convergencia entre países deudores que fuimos colonizados y que continuamos con el saqueo, con el mecanismo de la deuda. Le hacemos frente desde este espacio a las instituciones del FMI y del Banco Mundial que en este momento se están reuniendo en Washington y siguen impunes después de 80 años de saqueo. Nos reunimos aquí para hacerles frente y para repudiar el pago de esta deuda. También hacemos un llamado a rechazar todos los mecanismos de lavado verde que ha empujado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como los bonos de carbono y en específico el canje de deuda. Nosotros sabemos que el canje de deuda ha sido el mecanismo con el cual se cree que esa deuda es legítima y ha sido el mecanismo con el que se sigue explotando a los territorios indígenas, se les despoja de su tierra para que lleguen instituciones, que lleguen empresas privadas a dictar cómo tiene que ser una transición energética. Nosotras sabemos que si anulamos el pago de la deuda o suspendemos el pago de la deuda, vamos a tener recursos para fomentar la educación necesaria y el desarrollo de la tecnología que nos apoya a hacer esta transición energética justa, que sea una transición energética que responda a las necesidades, habilidades y recursos que tenemos disponibles en esta región para hacer justicia climática. Nosotras decimos fuertemente que la deuda es con los pueblos y con la naturaleza. Gracias. Buenas tardes, a nombre de la promotora me corresponde invitarlas e invitarlos a que nos acompañen y apoyen en el campamento que del 11 al 15 de noviembre llevaremos a cabo aquí frente a la Cámara de Diputados. Las demandas de este campamento es suspender el pago de los intereses de la deuda, que es lo único que pagamos, no abonamos a la deuda, la cual sigue creciendo cada año, y exigir una reforma fiscal que grave al gran capital. Si no liberamos el presupuesto de la sangría gigantesca que representa el servicio de la deuda, que este año va a ser de 1 millón de millones más 200,000 millones, y el año que viene apunta a crecer. Es más del doble de lo que se dedica a los programas sociales durante este sexenio que ha terminado. Es increíble que los tiburones del gran capital reciban del dinero público de nuestro país el doble de lo que se dedica a aliviar la pobreza que padece la mayoría de la sociedad mexicana. Para este campamento buscaremos, y está ya avanzando, un día se organizará de parte de las fuerzas sindicales. Se abordará
las demandas y necesidades de la clase trabajadora y se exigirá que en el presupuesto se canalicen los recursos necesarios para mejorar las condiciones de trabajo de la clase asalariada de nuestra patria. Otro día estarán las organizaciones del campo también exigiendo que en el presupuesto para el 25 haya los recursos necesarios para detener la dependencia alimentaria y avanzar en la reconstrucción de la sociedad rural mexicana. Y posteriormente estarán organizaciones urbano-populares haciendo lo propio, estarán organizaciones ligadas a la educación, la ciencia y la cultura, encabezados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Sindicatos de Universitarios, Ciencia y Cultura, y buscaremos que todas las fuerzas que se mueven en este campo puedan concurrir también con sus demandas. Los compañeros en especial de la Coordinadora de Sindicatos de Educación de Universitarios y etcétera, han tenido la experiencia que cuando reclaman recursos para atender las mejoras en la educación y las mejoras laborales, les dicen que el presupuesto ya está aprobado. Por eso queremos hacer el campamento antes de que se apruebe el presupuesto para exigir a las diputadas y diputados que representen los intereses nacionales y populares antes que los intereses del gran capital. Y para terminar, decirles, este sexenio que terminó, hubo ganancias históricas para la banca y para los grandes consorcios capitalistas, como nunca ganaron en la historia. Por eso requerimos que el presupuesto se libere de su sometimiento a los intereses del gran capital para poder que nuestra patria tenga posibilidades de tener un desarrollo con bienestar social y sustentable. El propósito de este foro es el de poder colocar dentro de la agenda política nacional el tema de la deuda pública. Nos parece de suma importancia en el marco de lo que se va a discutir como ley de presupuestos y de egresos de la Federación, a donde los movimientos sociales tienen el derecho de opinar y de presentar alternativas que pongan en entredicho la continuidad de un sometimiento al Fondo Monetario Internacional. Hoy por la mañana que nos reunimos hicimos un balance histórico de esos 80 años de existencia del Fondo Monetario Internacional. Fue creado como un instrumento de salvación para los países que tuvieran dificultades económicas y a lo largo de su historia se ha convertido en un instrumento de los verdugos del capital para saquear a los pueblos, para imponer políticas neoliberales que en México las hemos sufrido cada vez que hemos recurrido para salir de las crisis cíclicas de la economía mexicana a los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Siempre son préstamos condicionados al recorte del gasto público, a una política de contención salarial, a una política de cancelación de derechos sociales, y es algo que nosotros no podemos dejar de cuestionar, y es por eso que nosotros planteamos desde la promotora el tema de la cancelación, el tema de la auditoría a la deuda pública, porque desde nuestra perspectiva, los gobiernos neoliberales que pactaron esos créditos a cambio de imponer el neoliberalismo, no se puede justificar. Son deudas ilegítimas que el pueblo de México debería dejar de pagar. Desde nuestra perspectiva, entonces, es pedirle al Congreso, que hoy tiene una mayoría calificada de fuerzas progresistas, que incluya dentro de su agenda política las demandas populares. Y una de esas demandas es la cancelación de la deuda pública en México. Muchas gracias.
Bien, en nombre de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura, vamos a expresar que hoy tenemos que elevar el grito de ya basta al saqueo de los pueblos, ya basta al saqueo del pueblo de México y de la nación mexicana. Hoy podemos declarar sin lugar a dudas, a equivocarnos, que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, como instituciones creadas en la famosa conferencia de Bretton Woods hace 80 años, en los meses del 1 al 22 de julio de 1944, ellos han fracasado en las intenciones declaradas, que era dar estabilidad a todos los países del planeta, dar un desarrollo económico y fomentar la paz y la prosperidad de los pueblos. Han fracasado a través de sus políticas, que prácticamente los acuerdos de Bretton Woods quedaron rotos en los años de 1971 y 73, con los cambios de políticas que se impulsaron desde Estados Unidos por el presidente Richard Nixon. Hoy nosotros consideramos que es necesario y es posible hacer un cambio no solo en la política nacional, sino a nivel internacional. Son instituciones que han quedado infuncionales, que ya no sirven para lo que supuestamente fueron creadas, sino que hoy se han convertido en instrumentos parasitarios, en instrumentos que plagan la riqueza de los pueblos y de los países. Por eso es necesario, pues, declarar no solo la suspensión del pago de los intereses de la deuda, no solo, ¿verdad?, renegociar en su momento la deuda, sino también empezar a analizar y evaluar la necesidad de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lleguen a su fin, por fin de cuentas, porque ya de por sí han quedado infuncionales históricamente. Todo esto no es algo que suene, ¿verdad?, a lo mejor para muchos como un despropósito o que suene algo descabellado, sino que consideramos, atendiendo a la historia, que todo esto es posible. Ya México ha suspendido el pago de la deuda en varias ocasiones y ya ha hecho una renegociación de sus deudas desde el siglo XIX en diferentes formas con los diferentes países. Hoy estamos en una situación en donde es el momento de los pueblos, es el momento del pueblo de México para que recobre su soberanía y recobre las bases de su desarrollo económico, cultural e integral. Y en particular nos referimos, por nuestro caso, ¿verdad?, a que haya mayor inversión en educación en general, pero en particular en la educación superior, en las universidades, en ciencia y tecnología y en cultura, que son elementos, son pilares fundamentales que han dado prueba en todos los países, ¿verdad?, de ser las bases de una nueva forma de desarrollo y de impulsar el crecimiento económico. Por eso, que tenga fin y que ya basta de Fondo Monetario Internacional y que ya basta de Banco Mundial y que ya basta de deudas ilegítimas, ilegales y parasitarias. Gracias. Alto al saqueo, la explotación y la desigualdad. Desde aquí hacemos un llamado a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, para poner este tema tan esencial de las ciudadanas y los ciudadanos en la agenda legislativa, porque 80 años son suficientes. Gracias a ustedes, medios de comunicación, gracias diputada, gracias diputados, al grupo parlamentario del PT, por la suspensión de la deuda pública, ya. Gracias.